Y, en primer lugar, la pregunta número 295-21, relativa a mejorar las oportunidades en el medio rural, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Para su formulación, señor Regamonte, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, la pregunta es relativa a las mejoras de oportunidades en el medio rural. Seguro que servicios, bienestar, accesibilidad, movilidad, empleo son cuestiones que afectan y necesidades de todos los ciudadanos. Necesidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y son también una especie de núcleo de resistencia en el medio rural. La receta la saben perfectamente todos ustedes, incluso la podían aquí decir de carrerilla. Pero llevamos 6 años donde las palabras no se corresponden con los hechos. Llevamos 6 años, señor Lambán, donde 4 de ellos se han pasado haciendo diagnósticos, convocando jornadas, nombrando comisionados. Llevamos también 4 años nosotros diciéndoles que los diagnósticos ya están hechos y que hay que pasar del diagnóstico a la acción. Y llevamos también 2 últimos años, señor Lambán, en una inacción absoluta al respecto. Y esa es la situación con la que nos hemos encontrado. Una inacción absoluta, con cierta incapacidad de su Gobierno para poner en marcha esas políticas que no sean un lastre en el medio rural. Y mire, señor Lambán, 14 meses después de la pandemia siguen siendo incapaces de arbitrar esos 2 escenarios de fortaleza, uno que tiene que ver con la emergencia sanitaria y sus consecuencias, y por otro lado, por supuesto, todos los problemas que arrastraba y que arrastra la comunidad autónoma. Ustedes hablan mucho de futuro, hablan también de acción territorial, hablan mucho de esa cohesión, hablan mucho de transformación económica, pero la verdad es que la situación está dañando cada vez el escenario rural y cada vez la brecha es mayor. Y eso es algo que es público, notorio y que es absolutamente constatable. Mire, el convenio de transición sin firmar, la térmica de Andorra cerrada, las empresas prometidas. Usted viaja a Teruel y hace unos alegatos reivindicativos tremendos, inimaginables, y después, cuando pasa el límite provincial, se olvida. Esa es la auténtica realidad. El futuro del Valle de Jalón, ¿qué le voy a decir? Con toda la preocupación que al respecto hay. Podríamos decir que ustedes están a favor de que Mularroya siga, nosotros también y muchas más fuerzas políticas. Sabemos que en su Gobierno hay división al respecto, pero hay que decirlo bien claro. Quien no ha tomado la decisión de recurrir a esa sentencia es el Gobierno del Partido Socialista. Es el PSOE para todo, para lo bueno y para lo malo. Nosotros éramos PP para todo lo que les gustaba, permanentemente. Ustedes son responsables, independientemente de los deseos que aquí puedan tener en relación a esa obra hidráulica. Hay más de 30 municipios que están reclamando pues lo que es todo lo relativo a los trenes regionales, por sus deficiencias. Ni que decir tiene la ganadería extensiva con sus manifestaciones, ni que decir tiene la situación de los propios agricultores. Por supuesto, también la situación de las carreteras, con esos indicadores que nos dicen que tenemos las carreteras más peligrosas de España en nuestra comunidad autónoma, la banda ancha, que bien sabe usted que no llega. Bien, y que decir tiene también los retrasos, las carencias que nos hemos encontrado, no solamente en infraestructuras sanitarias, también en todo lo que tiene que ver con la falta de especialistas en las provincias de Huesca, en la provincia de Teruel, con todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con la atención primaria. Y ante esto y todo esto, usted y su Gobierno deberían dar una respuesta más sólida, más creíble, más real, más allá de lo que son las palabras o la casual presentación hoy del plan concesional. Todo ha sido presentar una pregunta parlamentaria y aparece el plan concesional. Bienvenido sea después de 6 años. Felicidades, señor Soro. Felicidades, señor Soro. Yo solo espero que a partir de ahora lo pongan en marcha lo antes posible, que es lo que se desea. Pero bien, habla también su consejero de Agricultura. Dice que la PAC, que es difícil, que el acuerdo que va a ser difícil. Pues menuda aportación que vamos a tener. Y con los programas LEADER, ¿qué le voy a decir? Después de anunciar que se van a reducir a 3, unificando provincialmente, al final, pues tras las protestas, volvemos a echar marcha atrás y volvemos a la situación ante la presión. Pero ¿rectifican o retrasan? Esa es la gran pregunta. El tiempo lo dirá. Cambie el rumbo, señor Lambán. Hay mucha inacción. Más de lo que usted se imagina. Hay falta de empuje, señor Lambán. Hay también falta de iniciativa y deben de
acabar con esto. Da la sensación, en muchísimas ocasiones, por mucho ruido externo o interno que se quiera hacer, de que les acompaña una situación que les sobrepasa. Permanentemente, últimamente, es así. Y esto tiene que ver mucho con muchas historias. Evidentemente, no tiene que ver con esos presupuestos expansivos que iban a cambiar la historia y van a cambiar la historia de Aragón. Ni mucho menos, ¿verdad? Vaya resultado el que estamos teniendo. Por eso tienen necesidad de actuar sobre lo importante. Hay una cuestión que es importante, señor Lambán, por ejemplo, pues ponga en marcha una fiscalidad más justa en el medio rural para que se beneficien y sea más atractivo todo ese espacio que todos adoramos, que todos queremos, que todos necesitamos que esté con fortaleza. Por lo tanto, ejerza sus competencias, señor Lambán, actúen en las infraestructuras, trabajen y mejoren las carreteras, los servicios, mejoren los escenarios de movilidad. Apoyen también a los ayuntamientos, que es una reivindicación que no para de efectuarse permanentemente por el conjunto de entidades locales. En definitiva, señor Lambán, trabajen con la vista puesta en la realidad, esa que les tiene que acompañar, la realidad, que es su obligación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beamonte. Habiendo consumido todo el tiempo, puede contestar en un solo turno. Su turno, señor Lambán. Gracias, presidente. Señor Beamonte, yo le agradezco siempre sus preguntas y sus peticiones de comparecencia porque me dan la oportunidad de hacer un repaso sobre la gestión, sobre el trabajo que hemos realizado y cuando le oigo a usted me da la oportunidad también de ver hasta qué punto usted tiene un enfoque absolutamente distorsionado de la realidad, nada concordante con lo que realmente ha ocurrido en esta comunidad autónoma desde el año 2015. Hasta el año 2015 el medio rural estuvo absolutamente abandonado y desde el año 2015 todas las políticas públicas del Gobierno han ido dirigidas a revitalizar ese medio rural del que usted hablaba esta mañana. Le podría hacer un repaso exhaustivo de acciones, le podría hablar de lo que ha significado el Gobierno, primero PSOE-CHA, en segundo lugar el cuatripartito, en relación con los servicios públicos, en relación con el mantenimiento de escuelas abiertas, donde ustedes las cerraban cuando gobernaban y las cerrarían si gobernaran, de la construcción de hospitales públicos, de tratar de que todas las políticas públicas tengan en cuenta y segreguen positivamente al medio rural en la adopción de decisiones. Le podría hablar, señor Beamonte, de 160 proyectos empresariales en el medio rural impulsados por el IAF y le podría hablar de proyectos que en este momento están en ciernes en el terreno de la eólica, el grupo Tonis alemán, que va a crear 1.500 puestos de trabajo en Calamocha, del grupo Costa, que está proveyendo un importante proyecto también, de Amazon en el medio rural, de Becton Dickinson en Fraga, donde está expandiéndose para hacer una planta más potente de la que era en Zaragoza. Le podría hablar de Certes Biotech en San Mateo de Gállego, de Tervalis, de Arcoiris, etcétera, etcétera. Es decir, de un dinamismo empresarial en el medio rural que hace presagiar que en los próximos años la reversión en cuanto a la evolución demográfica será absoluta. Le podría hablar también de algo que usted ha manifestado de manera despectiva, de ese mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, que significa un cambio drástico, un cambio radical respecto a la forma de prestar tradicionalmente ese servicio. Hablar de que todos los municipios de más de 10 habitantes estén conectados a través de transporte público es una verdadera revolución en nuestro territorio, es una verdadera revolución en nuestro medio. Y le podría hablar de una ley que va a ser pionera en España, la Ley de Dinamización del Medio Rural, que está bastante avanzada en su redacción y que incluirá algún tipo de discriminación positiva en materia fiscal para el medio rural aragonés. Le podría hablar, señor Beamonte, del liderazgo que Aragón viene ejerciendo en toda España en relación con dos caras de la misma moneda, la despoblación y la financiación autonómica. La Declaración de Zaragoza de septiembre del año 2018, donde 7 autonomías se reunieron aquí y aprobaron un documento que es la hoja de ruta de lo que tiene que ser en los próximos años la negociación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Eso, señor Beamonte, se hizo aquí y fue una iniciativa del Gobierno de Aragón apoyada por las Cortes. Evidentemente, de la reforma de la financiación autonómica no le puedo dar cuenta porque eso dependerá del Gobierno de España, que desde el año 2014, estando el Partido Popular, no ha movido una ficha en
en ese sentido. Le podría hablar también de una medida que parece que le pasa a usted absolutamente desapercibida, que tuvo lugar la semana pasada. El Gobierno de Aragón tomó la iniciativa, con otros gobiernos la presentamos en Bruselas, y dentro de poco las empresas que se instalen en Teruel, en Daroca y en Belchite tendrán un 20% de subvención de los costes laborales, lo cual es una verdadera revolución para la implantación de empresas en esa parte del territorio que a ustedes ni se les pasó por la cabeza jamás emprender. Le podría hablar del liderazgo que Aragón está teniendo en la formulación de una nueva PAC. Lo que pasa es que no somos nosotros los que la aprobaremos, pero la PAC que saldrá tendrá componentes positivos que se deberán fundamentalmente a Aragón. Le podría hablar del pilar del Programa de Desarrollo Rural de la PAC, donde el Gobierno de Aragón ha invertido 470 millones de euros y en materia de incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, en materia de regadíos y en materia de agroindustria ha creado o está en trance de crear con las iniciativas ya empezadas 7.370 puestos de trabajo. En cuanto a los grupos líder, el señor Beamonte, en este momento está en fase de reformulación la política de la PAC, toda la política de la PAC. Y al consejero de Agricultura, y yo lo veo bien, le pareció oportuno analizar, poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la PAC, incluidos los grupos líder que, como usted sabe, se financian con la PAC. Él hizo una propuesta abierta al debate que ha encontrado una oposición bastante extendida y, aunque tenía votos para sacarla adelante, prefirió en aras del diálogo dejarla sobre la mesa para buscar un mayor grado de consenso. Lo que le puedo decir es que, desde luego, el Gobierno de Aragón no impondrá ninguna clase de restricción a la existencia de grupos líder ni impondrá el cierre de ninguno de ellos. Ahora bien, también les advierto que no renunciaremos ni a la modernización de explotaciones, ni a la incorporación de jóvenes agricultores, ni al apoyo a la agroindustria, ni a ninguna de las políticas que tan buen resultado están dando. Y todo ello se tendría que manifestar, perdón, señor presidente, por este exceso en la utilización de los segundos, y le podría hablar de los resultados que todo eso está teniendo, porque de nada serviría que se hicieran todas esas cosas si resulta que demográficamente fuéramos en retroceso. Pues bien, señor Beamonte, le puedo dar la excelente noticia de que Aragón mantiene un saldo migratorio positivo exterior e interior hasta el punto de ser la cuarta comunidad autónoma de España con un saldo positivo de migración interior más satisfactorio para nosotros. Le podría hablar, señor Beamonte, de que de todas las comunidades autónomas que nos reunimos en Zaragoza en septiembre del año 2018, donde mejor evolución está teniendo la población es justamente en Aragón, en la comunidad autónoma de Aragón. Le podría hablar de que estamos duplicando el crecimiento de la población respecto a todas esas comunidades autónomas. Seguramente a usted este tipo de datos le resultan intrascendentes porque niegan esa realidad agorera y negra que usted se empeña en traer aquí todos los plenos. Pero esta es la realidad, señor Beamonte, y en el fondo sé que en su fuero interno se alegra de ello. Gracias.